México es un país muy diverso y en gran parte esta diversidad radica en sus pueblos originarios. Así como se reconoce la existencia de 68 pueblos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, también se tienen registradas 68 agrupaciones lingüísticas, entre las que destaca el náhuatl, ya que es la lengua con más hablantes. Actualmente, los pueblos originarios ocupan 14% del territorio mexicano y en su superficie se localiza la mayor biodiversidad del país. Me encontré con el maestro Arturo Gómez, nahuaparlante y antropólogo encargado de la colección etnográfica del Museo Nacional de Antropología, para conversar acerca del origen de estos pueblos, así como su cosmovisión, usos y costumbres a lo largo del tiempo. Maestro, muchas gracias por recibirnos aquí en el Museo Nacional de Antropología, en las salas etnográficas. Qué bueno que están aquí en esta casa de los mexicanos que nos narra los procesos históricos de los pueblos indígenas y de los mexicanos en general. Sí, muchas gracias, maestro. Pues hoy vengo a visitarlo porque quisiera que me platique un poco de los pueblos nahuas. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo llegan aquí a la Cuenca de México? Bueno, los pueblos nahuas en el centro de México no llegan con los aztecas. Su presencia está más o menos desde el siglo IX después de Cristo, aunque la presencia importante está hacia el norte de México, hacia el siglo V, que es donde tenemos todas las lenguas yuto-aztecas o yuto-nahuas, que entre ellos están el tarahumara, los coras, huicholes, tepehuanes y los pueblos mexicaneros, que pues están mucho más vinculados al idioma náhuatl. En el centro de México la presencia pues es hacia el siglo IX, sin embargo en el siglo XII es cuando se expande a través de la cultura mexica, que tuvo sobre todo su expansión militar, y es cuando se va más allá de los confines del centro de México, se va hacia el sur y tanto a la costa del Golfo como hacia el Pacífico y hacia otras grandes regiones de México. La variante dialectal más antigua debe ser el de los mexicaneros, que están hacia el norte de México. Sin embargo, también están todos estos pueblos que están vinculados hacia la historia tolteca chichimeca, que si bien parte del centro de México va hacia la cordillera neovolcánica, hacia el centro de Veracruz y hacia lo que hoy es la Mixteca poblana, que es una variante muy distinta al del resto del país, particularmente también el tipo de vocabulario que tiene, que es muy distinto porque tiene formas reverenciales muy particulares. Maestro, ¿y actualmente qué se conserva de la cosmovisión, usos y costumbres de estos pueblos? También tiene que ver con los procesos históricos de estas migraciones y de los territorios que han ido ocupando. En principio, pues hay dos formas de ideologías y del pensamiento, uno que va del nomadismo y otro que va al sedentarismo. Del nomadismo tenemos todavía elementos de la cacería y de la recolección, por ejemplo, el culto al venado,
hacia el norte de México, también hacia el centro de México. El venado como un elemento importante ligado al nacimiento de la agricultura, que es el padre del maíz. Por ejemplo, también el guajolote, que nos habla del principio de la domesticación. El guajolote se atribuye a un ave que inventa propiamente la agricultura y que custodia los principales granos que van a conformar la milpa. Posteriormente, pues tenemos ya toda la visión agrícola, el pensamiento agrícola y que está ligado a los rituales, el culto a los cerros, las peticiones de lluvia en general, porque la agricultura va a ser parte importante de la base económica de estos pueblos, y eso también está asociado al comercio de larga distancia con productos importantes como las lacas que provienen de Guerrero y que vienen hasta la costa del Golfo y que a su vez van a ir sumando a estos mercaderes otro tipo de productos como son textiles y entre otros elementos importantes que van a conformar esta cultura. Por ejemplo, el culto a la tierra y también vinculada propiamente al agua. El maíz va a ser un elemento importante. Casi todos los pueblos nahuas tienen deidad del maíz, dios del maíz. En la Huasteca, Chicomexochitl, hacia el centro de México, Sinteoctli o Sinteotl en algunos lugares, pero siempre está asociado a este niño maíz como un héroe cultural, y de ahí se forjan pensamientos como es la conformación de los cuerpos humanos indígenas a través de la ingestión del maíz. Se conforman propiamente cuerpos de maíz con sangre de maíz. Bueno, esta sala es una región importante ubicado frente al Golfo de México. Es una cultura que su lengua es en T y una parte en TL, lo cual nos habla de procesos históricos muy distintos. Quizás los que todavía hablan en T estén relacionados con estas migraciones toltecas que datan del siglo XII. Y luego tenemos estos nahuas en TL, que son de estas expansiones militares mexicas ocurridas desde el siglo XIV hasta el siglo XV y principios del XVI. Entonces esto es interesante porque por una parte vamos a tener elementos muy como del norte y del Golfo de México asociados pues al clima y al territorio del Golfo de México con la cultura del mar, y sin embargo también vamos a tener elementos lacustres, lo cual nos habla de estas migraciones del centro de México hacia esta región. Las comunidades indígenas tienen una concepción distinta del mundo que nos rodea en comparación con el resto de la población. Alrededor de la cosmovisión de los pueblos originarios, se han desarrollado un conjunto de saberes que han permitido establecer relaciones de reciprocidad con la naturaleza. De ahí surge el culto a la madre tierra y el joven maíz. Me dirijo hacia Milpalta, al sur de la Ciudad de México, para conversar con algunos pobladores de la antigua Malacachtepec Momoxco, una región nahua conformada por 12 pueblos asentados alrededor del Teutli, volcán sagrado que resiste el crecimiento de la mancha urbana. Hola. ¿Cómo están? Hola, Esaú. Hola, Erika. ¿Cómo estás, Erika? Bien. Pues qué bueno que vienes. Qué gusto verlos. Bien. Pues vamos. Vamos. Y platícame, Esaú, ¿cómo es que su familia adquiere esta tierra? Pues aquí lo adquirimos por herencia, ¿no? Como casi todas las familias aquí en San Pedro, pues van sucediendo sus terrenos de familia en familia. Esto un poco también por la cuestión comunal,
porque aquí el régimen legal de tenencia de la tierra es comunal. En nuestra comunidad hay rasgos culturales, tradiciones, fiestas que todavía conservan ese carácter comunal. Y la tierra pues no es no se excluye de este tipo de forma de transmitirse, ¿no? Entonces, pues estas tierras nosotros las heredamos de nuestros padres, principalmente aquí donde estamos, que es Chapa, donde hemos llevado a cabo los trabajos de la milpa. Es parte de mi herencia materna. Son terrenos de la familia de mi madre, que a su vez ella también los adquirió pues de sus padres, ¿no? Pues para mí es como una cuestión mágica, en el sentido de que cuando yo me empiezo a involucrar más en el campo, para mí venir a él, pues en principio representa como una liberación, ¿no? Venir, trabajar, hacer una relación con cada plantita, al grado de que puedes entablar un diálogo con la milpa como si fuera una persona, ¿no? De repente yo me veía aquí y le empezaba yo a contar mis problemas cotidianos, ¿no? De que cómo me había ido en el día, las ilusiones que yo tengo, ¿no? Y le guardo un cariño especial a estos terrenos, a Tizacalco, ¿no? Que ahorita vamos a ir para allá. Porque yo en todo este transcurso de volverme nuevamente a sentir más propio ese pasado campesino que fue el legado de mis padres, pues yo en ese inter, pues la vida me regala un hijo, ¿no? Y entonces para mí es muy significativo porque es como si yo, a través de esa relación de cuidar una planta, es como yo lo siento como si la tierra me hubiera compensado y me hubiera dado un hijo, ¿no? Entonces para mí es muy, muy bonito toda esa experiencia y es algo que yo le quisiera transmitir a mi hijo, ¿no? No simplemente decir esta tierra fue de nuestra familia y ahora te toca a ti cuidarla, ¿no? No simplemente eso, sino cultivarla, amarla, ¿no? Disfrutarla y que represente al mismo tiempo esa parte salvaje que pues en San Pedro se ha ido perdiendo día a día, ¿no? Todos los días vemos cómo solares, terrenos aquí mismo en los alrededores se convierten en casas, en fábricas. Entonces, pues yo, con mis energías y en mis manos está, pues yo voy a procurar que mi hijo aprenda todas estas cosas que también mis padres a nosotros nos legaron, ¿no? Qué interesante esto que me platicas, Esaú. Vamos a seguir acá conversando con Angie porque pues justo esta práctica de la milpa lleva haciéndose aquí, creo que como 2000 años. Ya haremos una investigación formal porque pues es importante también que la gente sepa que aquí estamos de la mano arqueólogos del INAH trabajando con ustedes como comunidad y su fundación Calpulitecalco. Como comentabas, es un esfuerzo que ustedes están haciendo por recuperar no solo la práctica de la milpa, sino también el que se valore lo que es la arquitectura de piedra seca, que ahorita vamos a ver una de las estructuras del sitio y justo pues platicar de la importancia de esta combinación entre la práctica agrícola y la arquitectura de piedra seca. El nopal pues es un monocultivo y digamos que una de las implicaciones que tiene es que agota el suelo, agota el suelo y por eso pues a veces se recurre a los fertilizantes y ese tipo de sustancias para poder tener una producción más abundante. Que en el caso del sistema de milpa pues es un policultivo que imita pues a un ecosistema, ¿no? Hay muchas plantas alrededor de la milpa, no solamente las que se cultivan, como es el frijol, el maíz, la calabaza, el jitomate, los chiles, y también pues que son diferentes tipos de milpa, ¿no? Y es la biodiversidad al final de cuentas, ¿no? Porque además, por ejemplo, esa biodiversidad de la milpa posibilita también que se incentiven otro tipo de plantas silvestres asociadas a la milpa, que hacen de la milpa pues un sistema muy complejo y donde tú puedes tener en el verano
una gran variedad de alimentos y luego te da la posibilidad de almacenar. O sea, es un sistema increíble. Y claro, como tú sabes, como arqueóloga, que pues Milpalta, toda su parte baja, está dominada por el sistema agrícola de terrazas, ¿no? Pues si en este momento, por ejemplo, una milpa, para nosotros, por ejemplo, tenemos almacenaje de años ahorita. Una milpa te da para vivir bien un año y te da un excedente. Es decir, que antes aquí había una actividad increíble de producción de milpa, y lo cual se reflejaba en una producción económica, ¿no? Desde luego. Sí, y está registrado en los códices, en el Códice Mendocino, en la matrícula de tributos, como hemos platicado. Este era el granero de lo que antiguamente era el centro de la Ciudad de México, ¿no? Era el granero de la Triple Alianza. Y justo estamos pues al pie del Teutli, un volcán sagrado, que aún tiene importancia en esta zona como parte de un paisaje cultural y ritual. Y también esta tierra conserva lo que es la arquitectura de piedra seca, estos vestigios de aquella época, que ahorita en superficie hemos visto que, bueno, tenemos ocupación del posclásico, hay este dominio de la Triple Alianza sobre la gente que habitaba aquí en Milpalta y que estaba produciendo toda esta tierra, pero ya con las excavaciones que hagamos en un futuro esperamos encontrar pues vestigios mucho más antiguos, porque parece que están sembrando aquí pues desde hace 2000 años. Así como la milpa, el telar de cintura y el náhuatl son herencias culturales que aún conservan los descendientes de los pueblos originarios nahuas de Milpalta. A través de estas y otras manifestaciones culturales, como las fiestas patronales, el tequio y los tianguis, los habitantes de esta región resisten a la globalización que poco a poco ha ido consumiendo sus tradiciones y costumbres. Muchas gracias por recibirnos, y qué buena oportunidad que ahorita justo estás tejiendo, Flor. Sí, Platícame. Estamos haciendo una faja de labor. Es una de las piezas que aquí en Milpalta se ha conservado desde el México prehispánico. Es parte de la indumentaria femenina. ¿Sabes o conoces un poco de la historia de estos tejidos y su importancia? Sí, bueno, el telar de cintura es una técnica de origen ancestral. Si bien no tenemos una fecha muy exacta en la cual se inicia el tejido formalmente, pues sí sabemos que por lo menos lleva 3000 años aquí en México, ¿no? Hay algunos vestigios por ahí que eso indican, vestigios arqueológicos. Desafortunadamente, los materiales que se usan para el tejido en telar de cintura, pues son materiales orgánicos que tienden a desaparecer en un periodo de tiempo relativamente corto. Y pues los vestigios que aquí en Milpalta nos quedan, pues sobre todo son los sobrepesos de los malacates. En Milpalta se ha conservado el tejido de telar en cintura, sobre todo de generación en generación. Hasta mediados del siglo pasado, pues las madres o abuelas transmitían a las nuevas generaciones. Por ahí de la segunda mitad del siglo pasado dejó de transmitirse este saber tradicional y empezó a perderse. En este caso, pues, los nahuas de la Ciudad de México. Pero pues parte de lo que nos decían las señoras es que pues ya no lo transmitían porque no querían igual que maltrataran a sus hijas, como ellas habían sido maltratadas, ¿no? por ser identificadas como tejedoras y obviamente miembros de un grupo indígena. Después de muchos años, seguimos trabajando y las personas empezaron a ver distinto también el trabajo, ¿no? Ya no era como motivo de ocultarlo, sino empezaron a verlo pues ya también como un motivo de orgullo, ¿no? Y a reencontrarse con la historia que nos puede contar un telar.
Después de conocer el significado que conservan los diseños plasmados en la vestimenta tradicional que bordan actualmente las mujeres nahuas milpaltenses, me encontré con la señora María del Carmen Rodríguez para conversar sobre sus memorias y pensamiento a través de la lengua náhuatl. Platíqueme cuando era niña. Cuac, ocnisisiguanto, nechhuicaya no Nancy, otillaya, tocuentla, tizacalco, nehual, ni cuicaya, y cachiquihuitl, tlaxcalchiquihuitl, guanonansi, quicuicaya, yemuli, aguaxmuli, guanotiaya, pacuentla. Yo te dije, cuando era niña, todavía iba con mi madre. Yo cargaba el chiquihuite de las tortillas y mi madre llevaba una olla, un chopapancle, una olla propia de ese tiempo. Llevaba yemuli, llevaba frijoles, noso aguaxmuli, o agua, o caldo de habas. Cuanticaya, patucuentla, tizacalco. Noche, la came, que te quitía, y pantocuentla, todos los hombres sembraban nuestra tierra. Tiquilhuía, tiohue milpa. Ahora la gente dice, vamos a Milpalta o vamos a Villa Milpalta. En ese tiempo no, decíamos tiohue milpa. Milpa es por la siembra, todo Milpalta, lleno de maíz, lleno de todo lo que sembraban los de Milpalta. Es lo que yo recuerdo de niña y ahora puedo decir, todo ha cambiado. Ya no es la vida de cuando yo crecí, cuando era niña, cuando iba al campo, cuando le daban de comer a la tierra. Ahora ya no. Ahora son los insecticidas, los pesticidas. Todo eso ha cambiado. Todos venden la tierra, venden la tierra y todos construyen, le ponen concreto a la madre tierra. Se cuacualilama tlacuica y panxococohuil tlacuica se totolilama tlacuica y panxococohuil tlacuica se totolilama. Cantaba la pájara vieja en un verde limón, cantaba la pájara vieja. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.